Hablemos un poco sobre cómo podemos empezar a trabajar en el modelado y en el diseño también de piezas. Vamos a ver más que nada piezas mecánicas, teniendo en cuenta de que después las vamos a fabricar utilizando impresión 3D. Más que nada impresión 3D, método de deposición de capa fundida de plásticos o de polímeros. Entonces hablemos un poco, recordemos, porque ya he comentado algo de esto, en el diseño, cuando se habla del diseño, ¿sí? Diseñar algo, crear algo, como ser un elemento de máquina a la hora de diseñarlo, hay que tener en cuenta no solo esa pieza que estamos diseñando, sino que hay que tener en cuenta el contexto, lo que va a estar a la vuelta de esa pieza. O sea, hay que tener en cuenta la máquina en general, ¿sí? Ya que una pieza no va a trabajar sola, sino que va a interactuar con otras piezas, va a estar fijada, va a trabajar como consecuencia de una solicitación que viene a través de otra pieza. Entonces hay que tener en cuenta siempre el ambiente de servicio, las condiciones de servicio, obviamente la máquina en donde va a estar instalada, porque todas estas cosas definen mucho cómo vamos a diseñar esa pieza. Si no, esto se convierte en un modelado CAD simplemente. En diseño, sintetizar es modelar, o sea, nosotros sintetizamos una idea a través de un modelo y luego la analizamos y tomamos una decisión. O sea, estas cuatro palabras hablan mucho de que un modelo puede ser tan complejo como uno quiera o tan sintético como uno quiera, y a la hora de analizar el comportamiento de una pieza uno lo puede hacer tan minucioso como quiera también. Va a depender mucho de la circunstancia y de si es necesario o no profundizar en el modelado o en el análisis estructural de la pieza, cómo trabaja, en tener en cuenta un montón de variables o variables bastante acotadas. Los modelos desde hace muchos años atrás fueron avanzando, fueron progresando tecnológicamente. Primero se hacían a mano alzada, hay modelos hechos en maquetas, en prototipos a escala reducida. Todos estos modelos se siguen utilizando. Si bien hoy existen los sistemas CAD, diseño asistido por computadora, siempre es importante complementar cualquier modelado teniendo en cuenta de que el lápiz y la hoja son imprescindibles, ¿sí? El modelado CAD vamos a ver que es de por sí, podríamos decir que es el alma mater, es la base para poder decir que tenemos un modelo posible de imprimir en 3D. O sea, si interactuamos, si vemos varias herramientas informáticas que existen, esto ya creo que lo he comentado, podemos ver que estas se complementan una con otra. El CAD, que es el diseño asistido por computadora, el modelado asistido por computadora, hoy se ve muy bien, se ve muy, podríamos decir, se ve muy avanzado, se gana mucho tiempo con la ayuda de la herramienta CAE, que es la ingeniería asistida por computadora. La herramienta CAE nos permite a nosotros hacer análisis estructurales utilizando métodos numéricos como el método de elementos finitos o método de los volúmenes finitos también. Y a través de esas dos herramientas podemos llevar nuestro modelo diseñado luego a un CAM, a un mecanizado asistido por computadora, ¿sí? Y fíjense que estas tres herramientas informáticas se complementan totalmente hoy día y disminuyen mucho los tiempos de retroceso en un diseño y readecuación del diseño por fallas, ¿sí? Obviamente, esto que es todo informático, digamos, se hace desde un ordenador, necesita de un testeo asistido por computadora también porque se
se puede testear una pieza en un laboratorio con sensores y se pueden tomar datos que luego van a una base de datos y me permiten modificar el diseño si es necesario de una manera más rápida. Pero muchas veces no basta con tener una pieza modelada en 3D en una PC. Necesitamos palparla y es ahí a donde hoy eso es lo mínimo que se puede hacer con la impresión 3D. Me permite, entre muchas cosas, me permite obtener un modelo bastante económico en un tiempo bastante bajo comparado con tiempos de procesos similares, por ejemplo una inyección de plástico que requiere de una matriz donde se va a inyectar el plástico de esa pieza, ¿sí? En infraestructura también, equipamiento, una impresora 3D que por lo general hay equipos de variada costo variado y de tecnología variada, equipos bastante económicos me permiten obtener piezas en tamaños diversos para poder compararlas, mirarlas, etcétera. Vamos a tocar algunos casos también. Así que avancemos. Sabemos que hoy la impresión 3D, con la ayuda de las otras herramientas como ser la herramienta CAE de simulación y la herramienta CAD de modelado, me permiten, si yo tengo una pieza averiada, modelarla en 3D, simular su funcionamiento y hasta fabricarla. Si esa pieza es de un polímero como un plástico, que puede ser polietileno, se puede fabricar y puede ser funcional, exactamente funcional, fabricada con impresión 3D. Pero hay que tener una serie de cuidados en el diseño. Ustedes van a ver que aquí la pieza de la izquierda, esta pieza, es distinta a esta pieza si la miramos con detalle. Fíjense que los nervios que tiene, 1, 2, 3, 4, no son los mismos que acá. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 6 nervios. ¿Sí? Eso no es más que por la simple razón de rigidizar la pieza. ¿Sí? Incluso fíjense en estos bordes, estamos viendo que esta pieza está más reforzada. Bueno, esos son conceptos que por ahí quiero transmitirles. Son conceptos sencillos que vienen de la mano del sentido común muchísimo, ¿no? Pero es bueno verlos con detalle. ¿Cuáles son los pasos para fabricar una pieza con tecnología de impresión 3D? Lo primero que debemos hacer es obtener un modelo CAD en 3D, que lo podemos hacer con cualquier software de modelado existente hoy. La mayoría ya están pensando, los software de modelado todos están pensados para que sirvan para diversas aplicaciones, o sea que podemos hablar de software. A ver, aquí me quedo corto con la cantidad de nombres que hay: CATIA, SolidWorks, ZBrush, Blender, Rhinoceros. Son software con aplicaciones específicas en modelado paramétrico o modelado no paramétrico, que reciben nombre de modelado orgánico, ¿sí? O sea, hay una gama de software para el tipo de modelado que queremos encarar. Pero lo esencial es tener una pieza modelada en CAD, en 3D. Luego lo que se hace es, se exporta este archivo a otro formato, que es un formato denominado STL en forma genérica, que es STL es el formato
podría decirse, más antiguo utilizado en impresión 3D. ¿Sí? También hay otro formato que ahora los vamos a ver con un poquito más de detalle, pero lo que necesitamos luego de modelar la pieza es poder exportarla. O sea, nuestro software me debe permitir exportar de alguna manera ese CAD que puede tener un montón de elementos más, puede tener color renderizado, puede tener datos de peso. Lo que necesitamos es exportarlo en un formato más sencillo que solo contiene datos geométricos de la pieza y en muchos casos tiene una geometría simplificada de la pieza. Ahora vamos a ver. Luego, una vez obtenido ese modelo exportado en un formato establecido, que puede ser STL, OBJ, 3MF o en algunos casos IGES, dependiendo de el software que usemos para configurar la impresión, vamos a obtener como tercer paso un código G. ¿Sí? O sea, a partir de un modelo CAD, nosotros terminamos obteniendo una codificación G que es muy similar a la codificación que usa un control numérico computarizado, que utiliza una herramienta que mecaniza en forma automática a través de la lectura de un código G. Un código G es un lenguaje internacional que me permite introducirlo en una máquina que tiene instalado por defecto un firmware, un programa, que a partir de este código G la máquina interpreta esto como movimientos, diversos movimientos que hacen de que la máquina herramienta vaya ya sea quitando material o agregando material, como el caso de la impresión 3D. O sea, un código G es un código de líneas de programación que tiene un montón de líneas, hasta miles de líneas, que lo que hizo ese código es interpretar la geometría de la pieza en diversos pasos, en diversos movimientos y pasos sucesivos que debe hacer la máquina herramienta para materializar esa pieza. Los formatos de archivos para impresión 3D, dijimos que el más viejo, el más antiguo, es el STL, que esa sigla viene de estándar lenguaje de triángulos o lenguaje estándar de triángulos. El archivo STL es un archivo creado por la empresa 3D System y tiene dos grandes tipos de formato. Este archivo se puede guardar en formato binario o ASCII. Son muy similares, solamente de que el binario surgió luego del ASCII como un formato de menor tamaño, pero el ASCII terminó siendo en muchos casos mucho más aceptado o compatible con software que el binario. O sea que son dos formatos que se complementan y están dentro de la extensión STL que va a tener ese archivo CAD, como les dije. Para que tengan una idea, lo que hace el ordenador cuando yo guardo el modelo en 3D que previamente fabriqué, dibujé en la PC, cuando yo lo exporto a STL, lo que hago es simplifico bastante la geometría. ¿Sí? Acá pueden ver en línea de puntos externa, pueden ver que esta línea de acá es el modelo CAD por excelencia y estos triángulos son la simplificación utilizando el formato STL. ¿Sí? ¿Qué es el STL entonces? El archivo STL es un formato de archivo que lo que hace es guardar solo información de la geometría de la pieza, discretizándola a esta pieza. O sea, ¿le puede quitar bastante calidad a la pieza original? Sí, puede variar bastante de lo que era el modelo CAD original. Va a depender mucho de dos parámetros que debemos configurar.
De eso va a depender la calidad del STL. Y deja de lado un montón de otros datos que son color, eh, datos para poder obtener propiedades físicas como la masa de la pieza. Bueno, o sea que utilizando triángulos me reconstruye la geometría de esta pieza, ¿sí? Y me la permite guardar ocupando un tamaño bastante menor que lo que ocupa el CAD original. En un detalle podemos ver que las dos herramientas principales de configuración de la calidad de un STL van a ser la desviación máxima, que puede tener el lado de un triángulo respecto de la superficie externa de una pieza. Esa desviación la podemos configurar, ¿sí?, en milímetros, y el ángulo entre los elementos. Para quienes conocen el método de elemento finito, es muy parecido esto a la discretización de un modelo previo al análisis con el método de elemento finito. Solo que aquí estamos hablando de elementos planos. O sea, son triángulos que se ubican en forma sucesiva en una pieza, se ubican dentro de la geometría, ocupando la geometría, ¿sí?, y representando al modelo CAD a través de estos triángulos unidos en sus vértices o nodos. Vayamos un poco a algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos un modelo CAD, ¿sí?, modelado con cualquier software. Si yo lo exporto en formato binario de baja calidad con una tolerancia de 0,19 milímetros y un ángulo entre lados de elementos de 30 grados, puedo obtener una serie de elementos o triángulos, en este caso 1072, y ahí van a ver representada a la geometría de la pieza, que el modelo CAD, fíjese que tiene un render, un montón de cosas. El formato binario STL pierde toda esa calidad porque no me interesa. Yo lo que necesito es tener datos geométricos de la pieza para luego configurar la impresión. Fíjense cómo se ubicaron los triángulos de una manera bastante no equilibrada, digamos. Hay triángulos muy grandes y hay triángulos bastante pequeños en lugares donde hay cambios de dirección bruscos. Esto es un formato binario de baja calidad. Si yo el mismo modelo CAD lo guardo en un formato de alta calidad, o sea, 0,07 de tolerancia y 10 grados, obtengo más del doble de elementos, ¿sí? Y lo que estoy logrando es acercar más el modelo STL, el archivo STL, al modelo CAD original. Aquí vemos un poco tres casos. O sea, esto no es, bueno, vamos a darle mucha resolución y listo. No, hay límites, porque puede llegar a pesar demasiado un archivo y podemos llegar a necesitar mucho recurso informático para poder elaborar el código G de impresión. El primero de la izquierda es un modelo que ha sido guardado con una calidad STL de bastante resolución, demasiada resolución, digamos, ¿sí? Tiene 18.000 triángulos, más exactamente tiene 18.674 elementos y pesa 911K. El modelo del medio, el mismo, ha sido guardado en STL, pero con un mallado de menor resolución, 4.614 elementos, y pesa 225 kilobytes. El anterior 911 kilobytes, este 225, mucho menos. Y podríamos decir que este es un mallado correcto, ¿sí?, una calidad correcta. No así el de la derecha, donde ya se ha guardado con poca resolución. Fíjense que la pieza tiende a ser poligonal ya. Tiene casi 700 triángulos, elementos, y pesa 34 kilobytes. O sea, es importante tener esta referencia. Un buen STL debe tener
podríamos decir estanqueidad volumétrica, o sea, el mallado debe ser correcto, no deben quedar huecos, porque esos son errores que luego, si el software con que voy a configurar la impresión, voy a generar el código G, no puede corregir esos errores, van a quedar huecos en la impresión. Existen un montón de software para poder modificar el mallado o la calidad del STL, ¿sí? Y corregir errores. O sea, eso hay muchísimo. No debe haber superposición de elementos, si no van a saltar obviamente errores. No debe haber contornos abiertos tampoco, que tienen que ver un poco con la estanqueidad volumétrica. La desviación recomendada está en el orden de la centésima, 0,01 milímetros, y un error volumétrico no mayor al 3%. O sea, no debe haber una diferencia entre el STL y el CAD mayor al 3%. Existen otros tipos de formatos STL y uno de ellos es el OBJ. El OBJ es un formato que pues yo podría decir que superó ampliamente al STL en su momento cuando salió. Se utiliza hoy todavía, pero no es aceptado por todos los software. Y no, o sea, no es aceptado por todos los software que luego generan el código G. Y más que nada no es posible guardarlo como OBJ desde el software que yo utilizo para modelar. Existen dos tipos de OBJ, o el preciso, que utiliza lo que se denominan NURBS, que son geometrías que copian muy bien la geometría del CAD original, dejando errores muy bajos, ¿sí? Obteniendo un formato de archivo STL con formato OBJ muy aproximado al CAD original. O si no, puedo tener un OBJ aproximado que lo que usa es un método de discretización triangular como lo hace el STL convencional. A eso se le llama teselación. El OBJ también me permite, además de guardar datos geométricos, me permite exportar colores, o sea, un montón de cosas que en muchos casos son necesarias. Otro formato de archivo, y este podría decirse que yo creo que es uno de los más utilizados actualmente, por lo menos yo lo utilizo y funciona muy bien, es el 3MF. El 3MF es un formato de archivo ya que más que nada, si yo comparo el 3MF con un binario STL, aquí tengo dos piezas, podríamos decir que tenemos los mismos tamaños de elementos si yo configuro las mismas calidades, pero el binario me va a aparecer con errores. Y fíjense que justamente en la foto de abajo se ve en una parte, a ver si la puedo mostrar, y ahora vamos a verlo directamente en el software, pero aquí abajo dice reparado automáticamente 20 errores, mientras que acá dice que no hay nada raro. O sea, la cantidad de elementos que tienen los dos modelos, en este caso este es el 3MF y en este caso este es el binario, son dos copias de la misma pantalla, pero indicando uno y otro. En el caso del 3MF no hay errores en el cierre de la geometría, pesa menos y pesa menos que el binario. Veámoslo un poco a esto aquí. Acá yo tengo configurado, o sea, antes que nada, acá todavía no les muestro con detalle, pero acá tenemos el software que vendría a ser, luego de modelar en 3D, exporto el STL y con este software voy a abrir el STL para generar el código G. Esta superficie cuadriculada, dividida en cuadritos, representa la base de la
de la impresora 3D, dónde va a imprimir. Entonces yo traigo un archivo, por ejemplo, vamos a traer un STL guardado con baja calidad en binario. Me lo va a cargar, ¿sí? Yo a este STL luego lo voy a poder mover, por ejemplo, lo quiero rotar. Y vamos a ver una cosa, le hago un clic arriba y vamos a bajar un poco. Y acá me dice, las facetas tiene 1128 elementos y una piel. O sea, una piel quiere decir una superficie externa. Y dice reparados automáticamente 16 errores. Y me da una idea del volumen. Fíjense que si yo me acerco acá a la geometría, es bastante poligonal acá arriba. Y si yo me voy al software de modelado, que es con el SolidWorks lo he modelado, puedo ver que el modelo, la superficie aquí es circular, o cilíndrica podría decir, no circular, es un cilindro, y ha perdido calidad el modelo exportado, incluso aquí el orificio interno también. Voy a traer entonces una pieza en 3MF, pero guardada con alta calidad. Y fíjense que aquí los polígonos son muchos más chicos. ¿Sí? ¿Qué tengo como ventaja en guardar en este formato? Que no tengo errores en la reconstrucción y que tengo 11.524 elementos. Y la ventaja más grande es el tamaño de ambos archivos. O sea, el 3MF, que tiene una calidad importante, pesa poco más que el doble del STL guardado con baja calidad, 138 kilobytes. ¿Sí? Hoy les mostré que una pieza guardada en 3MF y en binario STL con la misma calidad tienen obviamente la misma cantidad de elementos, pero una pesa más que la otra, y la diferencia destacable es que el 3MF ya exporta el archivo sin errores. O sea, yo lo abro aquí y no tiene errores casi. Bien, veamos un poco entonces cuáles son los software más utilizados para poder abrir un archivo STL y generar el código G. Los tres más utilizados hoy, podría decirlo mundialmente, en máquinas de impresión 3D de código abierto más que nada, son el Simplify 3D, que es un software pago, o sea, tiene licencia paga, y luego están el Prusa Slicer, que tiene distintas versiones, y el Cura. Estos dos últimos, el Prusa Slicer, es un software derivado de Slicer, que es el nombre del software original, pero ha sido mejorado por la empresa Prusa, que es una empresa que vende impresoras 3D mundialmente, impresoras de muy buena calidad para uso hobbyista y profesional. Y Cura es un software también, el Prusa Slicer es libre, así como Cura. Cura ha sido adoptado por un montón de firmas, de empresas, por ejemplo Ultimaker, como software de cabecera para la generación de código G, para el tratado de un STL y generar el código G para imprimir. ¿Cómo puedo obtener un modelo CAD? Porque antes de poder tener el STL yo necesito tener un modelo CAD. Lo puedo hacer de tres maneras, podríamos decir. Uno, modelando con un software. Otra, escaneando la pieza. Escaneo, saco un montón de imágenes y luego hago una reconstrucción de un montón de puntos y reconstruyo una superficie de esa pieza y la convierto luego en un sólido. Hoy por hoy los escáneres van
evolucionando y me van permitiendo obtener ese modelo escaneado en 3D de una manera mucho más fácil que antes. Pero los costos de los escáneres todavía son importantes. Y una tercera manera es, bueno, si necesitas una pieza, lo primero que hay que hacer es mirar en la web. En la web hay muchísimas páginas. Yo acá dejé algunas: GrabCAD, Thingiverse, Minifactory, Cools 3D, que son sitios en donde se pueden bajar archivos y se pueden subir archivos, donde la comunidad makers, la comunidad que trabaja en impresión 3D y las que trabajan en diseño, suben y dejan muchísimos modelos digitalizados para que sean utilizados más que nada en fines no lucrativos, para poder aportar, ¿sí? Vamos a ver algunos casos. Veamos un caso de, vamos a trabajar un poquito en cómo hago yo para modelar una pieza pensando en que la voy a tener que fabricar con impresión 3D. El primer caso es, me indican que hay una pieza como esta, que es un soporte de algo, que está fabricada o estaba fabricada en una aleación de aluminio. No tengo la pieza eh, este, real, o sea, se ha perdido, o se ha destruido, pero sí hay hay un documento que es un archivo CAD que me permite volver a fabricar esta pieza, ¿sí? Esta pieza yo sé que la que se rompió o perdió era de una aleación de aluminio que tiene un límite elástico de 27 megapascales y un módulo de elasticidad de 69.000 megapascales. También tenemos como dato que esta pieza pesaba 240 gramos y que estaba solicitada por una fuerza en, en la parte casi central, donde tiene como un saliente, ¿sí? Donde se ven las F aquí, las fuerzas aplicadas en esta parte, de 25 kilos, 250 newton. Y a la vez esta pieza está abulonada a una base sólida fijada con dos bulones de anclaje que tienen una precarga de medio kilo. O sea, tiene un apriete más que nada, más que precarga. Está apretado con medio kilo. Un poco, una baja carga de sujeción, pero es una carga. Nosotros debemos tener en cuenta también a la hora de modelar en 3D, porque, a ver, ¿cuál es el objetivo de este trabajo, de este caso? Es replicar la pieza en un polímero, en PET o en ABS, utilizando impresión 3D. Entonces, todos los datos que podamos tener de la pieza, dónde trabaja, son muy importantes. En este caso, a ver, no tenemos mayores datos. Tenemos el material, las propiedades mecánicas del material, el aluminio, lo que pesaba la pieza. No tenemos la pieza, pero sí la tenemos modelada en CAD. Esto es un caso que puede ser real. Sabemos que la pieza va sujetada, cómo va sujetada a una máquina, no sabemos en dónde, pero sabemos que no está sometida a rozamiento, y eso es un dato muy importante porque los polímeros, algunos tienen muy baja resistencia a la fricción, al rozamiento, se van a gastar, va a haber una falla muy prematura, ¿no? Muy rápida, por baja resistencia al rozamiento. Y si trabajan a temperaturas altas también pueden llegar a colapsar, a fallar por inestabilidad elástica. Entonces, veamos un poco el modelo. Este modelo, aquí tenemos esta pieza y
En este caso, en un caso en donde nosotros no tenemos la pieza que se ha averiado, que se quiere replicar y solamente tenemos un modelo CAD, podemos hacer uso, y puedo decir que también en otros casos, pero podemos apoyarnos bastante en simulaciones numéricas, en análisis computacionales. Entonces lo primero que podemos hacer es decir, bueno, yo quiero saber cómo trabajaba esta pieza con, eso, con esa carga y con ese material. Entonces, sin entrar mucho en detalle de cómo funciona la herramienta de simulación de un software, que eso se lo puedo explicar después, yo puedo mostrarles, vamos a activar esto acá, acá, a ver, un poquito, vamos a ocultar primero esto. Yo lo que puedo hacer es simular el comportamiento de esta pieza a través de la aplicación de una fuerza, ¿sí? Eh, le hemos aplicado una fuerza un poco mayor, 270 newton, y anclamos la pieza a una base rígida con la precarga o con la carga de apriete de 5 newton. Largamos o analizamos y obtenemos como resultado una representación de cómo varían las tensiones en este caso las tensiones equivalentes de von Mises, las tensiones equivalentes de una teoría de falla estática. Podemos ver cómo es el comportamiento de la pieza. Es muy interesante por ahí tener una idea de cómo se deforma la pieza, cuáles son los desplazamientos a los que está sometido, cómo se desplaza la pieza como consecuencia de la solicitación. Eso nos va a servir mucho para tener una idea de cómo orientar la pieza cuando voy a fabricarla con impresión 3D. ¿Sí? Fíjense cómo se deforma, la pieza va fijada a una base y esto está ampliado un montón de veces, obviamente, para que se pueda ver en dónde están las máximas tensiones. Las tensiones más altas están justamente en el cambio de dirección aquí y en la zona de apriete del bulón o de la tuerca con el espárrago. ¿Sí? Obviamente acá se ve la mayor tensión, en una tensión de 18 megapascales contra 27, que es el límite elástico del material de aluminio. Veamos un poco los desplazamientos, o sea, cuánto se desplaza esta pieza, ¿está bien? Se ve amplificado, se desplaza 0,035 milímetros, o sea, prácticamente se mantiene rígida, no se mueve, es muy poco el desplazamiento que tiene y las tensiones no son altas, pero están cerca del límite elástico del material. Entonces lo primero que hacemos es cualquier mejora que le podamos hacer al modelo ya antes de nada que nada va a servir. Todo va a depender mucho de la idoneidad, de la práctica, de haber cometido errores e ir aprendiendo en el tema de modelado 3D. Lo primero que hago es la misma pieza, le cambio el material y le pongo un ABS. Vamos a ver un poco las propiedades mecánicas que tiene el ABS, que es un plástico, acrilo-nitrilo butadieno estireno. 6.900, no, 69.000 megapascales tiene el aluminio, así es, 69 gigapascales. Fíjense frente a 2.000 megapascales que tiene el ABS. Módulo de elasticidad. ¿Sí? Me va a dar una idea de la rigidez que tiene la pieza. Acuérdense que el módulo de elasticidad por el área es la rigidez a la tracción y la inercia tiene en cuenta la flexión, la inercia polar, la torsión, pero el módulo de elasticidad tiene un juego muy importante aquí. O sea, ya de por sí podemos
darnos cuenta que el módulo de elasticidad es mucho más bajo que el aluminio. O sea, no podemos pretender acá que se comporte igual la pieza en plástico, ¿sí? En este caso no tengo en la base de datos de SolidWorks un límite elástico establecido. Para el ABS sí un límite de la tracción de 30 megapascales, ¿sí? Así que veamos un poco qué es lo que sucede acá. Exactamente con la misma solicitación veo el estado de tensiones sin modificar nada en la geometría de la pieza. Veo que la pieza, podríamos comparar estos dos resultados. La pieza tiene una distribución de tensiones similares, un poco más alta, 21 megapascales contra 18 que tenía el aluminio, pero si vemos el desplazamiento es de 0,9 milímetros contra desplazamientos de la pieza anterior. Vamos a comparar un poco los resultados, a ver, un segundito. Aquí lo tenemos. Aquí en este cuadro, aquí vemos que dice análisis estático 1, análisis estático 1. Estamos viendo tensiones y desplazamientos. Y aquí tensiones y desplazamientos en el análisis estático 2. O sea, a la izquierda los dos cuadros me muestran esfuerzos y desplazamientos para el aluminio, y a la derecha esfuerzos y desplazamientos para el plástico, el polímero, el ABS. Las tensiones son muy cercanas una con otra, pero vemos que en desplazamientos el plástico se está desplazando, si bien es poco este desplazamiento, es casi un milímetro, se desplaza 25 veces aproximadamente lo que se desplazaba el aluminio. Y eso no es poca cosa, puede llegar a significar movimientos relativos entre piezas muchas veces. En mecánica no se olviden que una décima es muchísimo, dependiendo bastante de con qué se lo compara, pero una décima puede llegar a representar errores importantes en el funcionamiento de una máquina, ¿sí? Así que lo que debemos tratar de hacer es, bueno, decir, además sumado a que en impresión 3D puede haber defectos en la fabricación de la pieza que pueden llevar a que esta pieza falle. Si bien el pico máximo de tensión no está, fíjense, en esta zona de acá, en la zona del cambio de dirección, sino en el apriete. En la zona del cambio de dirección hay tensiones bastante, no les digo elevadas, pero hay tensiones pico, ¿sí? Vamos a analizar con un poquito más de detalle eso. Volvamos a los modelos y vamos al modelo en aluminio y veamos aquí. Si bien los 18 megapascales están acá arriba, yo quiero saber, a ver, qué tensión hay. Por ejemplo, aquí. Tenemos 15, 10, 12, ¿sí? Vamos al modelo en aluminio, en plástico, y fíjense en el mismo lugar qué nivel de tensión tenemos. Tenemos 15 también, tenemos 11, tenemos 10, o sea, tenemos tensiones muy parecidas, obviamente, a las tensiones que se dan en el aluminio, tanto en el plástico. ¿Por qué? Porque los desplazamientos son muy parecidos acá, ¿sí? Si bien el desplazamiento máximo está acá arriba, la distribución, las tensiones son muy parecidas. Acuérdense que la tensión está relacionada, o los esfuerzos están relacionados mucho con la fuerza actuante sobre un área, es fuerza sobre área, pero están relacionados también con las deformaciones. Cuanto más se deforme la pieza, más tensiones va a haber, más esfuerzos se van a ver manifestados.
aquí, en esta pieza, si bien los desplazamientos son distintos, hay 25 veces un desplazamiento respecto de otro, las tensiones van a ser muy parecidos porque esos desplazamientos no son importantes, no son muy grandes. De todas formas, yo aconsejo siempre hacer una mejora en la pieza. ¿En qué tipo? En los radios de acuerdo más que nada. Y si se pueden aumentar espesores, mejor todavía. Entonces vamos a un nuevo modelo. Yo no me voy a detener en cómo modelé, eso lo podemos ver en otras presentaciones. Vamos a ver qué mejoras le hicimos al modelo. Esta es una mejora y esta es, vamos a la primer mejora, la más simplificada. Lo primero que puedo hacer es aumentar los radios de acuerdo. ¿Sí? Y eso es algo que cae de maduro. Yo puedo tranquilamente aumentar los radios de acuerdo acá si no interfieren nada en el montaje, ¿no? No toqué nada en las otras dimensiones porque supuestamente vamos a considerar de que eso sí se vería afectado en el montaje de la pieza. Entonces solamente con aumentar ese radio de acuerdo veamos lo que sucede solicitando igual la pieza. Vemos que las tensiones pico siguen apareciendo aquí. A ver, eso no es para alarmarse porque si hacemos una representación de isosuperficie y vemos cuánta zona hay en tensión de 21 megapascales, vemos que es una porción muy pequeña del material. Incluso aquí arriba me dice que en geometría es menos del 0,00 y pico por ciento de la geometría de la pieza. ¿Sí? O sea, tiene mucho que ver a veces esto con errores en el mallado. Se puede aplicar un control de malla, etcétera. Aquí están hechos todos los arreglos. Los picos en el anterior. Donde la geometría es distinta de la pieza, vamos a activarla. Les quiero mostrar qué porción de la pieza estaba a ese nivel de tensión que por ahí se me escapó. Los 21 megapascales. En isosuperficie lo pongo en 20 acá para que se vea. Fíjense que aquí arriba me dice por elemento, en elementos, ¿cuántos elementos tienen ese nivel de tensión? 0,06%. Y en geometría 0%. O sea, es muy poca la zona. Fíjense, es esta zona. Entonces, ¿dónde debo poner el ojo? Y yo pondría el ojo en esta zona donde hemos aumentado el radio de acuerdo. Vamos a ver entonces qué pasaba ahí. Acuérdense que teníamos tensiones del orden de los 15 megapascales en el caso anterior. Y ahora fíjense, me voy a ver el estado de tensiones que tengo aquí. Y tengo 7 megapascales. 8. O sea, aumentando el radio de acuerdo, si bien no he logrado bajar los picos de tensión, tengo tensiones mucho más bajas en una zona de concentración de tensiones. ¿Sí? Los desplazamientos, fíjense que se mantienen en 0,8, mientras que en la geometría anterior los desplazamientos estaban en el orden de los 0,9. Hemos bajado una décima los desplazamientos. ¿Se entiende? O sea, esas son las cuestiones que hay que tener en cuenta a la hora de modelar una pieza, y muchas veces hay que saber ver las limitaciones y decir, no, esto no va a funcionar impreso en 3D. Se pueden hacer modificaciones más bruscas o más importantes en la geometría si se puede. Como el caso de algo extremo, decir, bueno, vamos a rigidizar la pieza bastante. Activo. Y fíjense, la puedo rigidizar bastante. ¿Sí? Ya buscando disminuir bastante los desplazamientos.
Los picos de tensiones siguen estando en ese valor, ¿sí? Pero fíjense que aquí ya podríamos decir que la pieza hemos logrado bajar bastante las tensiones en este lugar de concentrador del cambio de dirección y tenemos tensiones que están en el orden de 6 megapascales, 1, 2, bastante variadas, ¿sí? Con un desplazamiento que no ha bajado quizás mucho, pero ha bajado una décima más. Muchos se preguntarán por qué este orificio acá. Fíjense en el modelo anterior, en el anterior, el 3, en donde yo había mejorado la geometría. Fíjense en el estado de tensiones, ¿sí? Si bien aquí tengo una franja un poquito más clara, celeste, de tensiones, que me dice que las tensiones equivalentes allí están en el orden de los 2 megapascales, son muy pequeñas, podría decir que la pieza puede ser disminuida geométricamente, puede haber un orificio ya que las tensiones mayores están en otro lugar. Entonces buscamos a veces mejorar, disminuir la cantidad de material, gasto de material. Eso va a implicar menor costo en la fabricación de la pieza cuando se pueda. Yo le he hecho esa modificación y fíjense que no ha impactado negativamente sobre la geometría del modelo. Así que se podría decir, fíjense abajo también tenemos algunos picos de tensiones, pero no son importantes. Podríamos optar por cualquiera de los dos modelos para fabricar la pieza. Lo que sí vamos a tener que tener en cuenta es cómo vamos a ubicar esta pieza cómo vamos a ubicar la geometría para fabricarla, para generarla con la impresora 3D. Vayamos al software. ¿Cuáles serían los pasos aquí a seguir? Vamos a suponer que nos quedamos con el modelo 1. Vamos al modelo 3. Vamos a ver. Modelo 3. Este modelo. Vamos a exportar. Yo, una vez que tengo el modelo, sé que ese modelo es el que va a funcionar, o por lo menos he constatado de que he podido mejorar la condición de servicio si la fabrico en plástico. Yo lo exporto, lo pongo en guardar como, en el caso de SolidWorks, y aquí elijo 3D Manufacturing, formato de manufactura. Acá tengo una carpeta que se llama STL, acá dice pieza 3MF. Voy a ponerle el mismo nombre, pero le voy a poner un 2 acá, que es el modelo 2. Ahora van a ver por qué. Y aquí en opciones, en donde yo puedo establecer la resolución del STL. Fíjense que tengo una resolución rápida, de alta calidad y personalizada. La de alta calidad es buena, pero es bueno trabajar con la personalizada. Y aquí, ¿qué pondríamos? En la desviación, la tolerancia de desviación, que yo les mostré lo que era, vamos a poner 0,01. Y en ángulo de tolerancia vamos a poner 5 grados. Acá me dice si quiero incluir materiales o incluir apariencias. Le ponemos que sí o no, indistinto, va a ocupar más espacio el archivo. Y sí es bueno ponerle que muestre información del archivo antes de guardar el archivo. A esto le doy OK. Ahora le digo cómo se va a llamar, le doy guardar y fíjense que me va a mostrar antes, desea guardar esta pieza. Y esto, fíjense, es el mallado o la discretización de la pieza con esa calidad. Le pongo sí y aquí la vamos a abrir. Esta era la pieza en formato binario, la voy a sacar. Voy a dejar esta pieza, que era la pieza original guardada en 3MF. Le voy a agregar la que recién generé. La voy a rotar también 90 grados. ¿Sí? Fíjense que la geometría es muy parecida, nada más que
hemos aumentado el radio de acuerdo aquí. Comparamos, tiene 18.208 elementos y esta pieza tiene 11.524. En volumen, 89971 89030. O sea, hemos aumentado un poco el volumen, obviamente. Eso está en milímetros cúbicos, pero yo le daría aquí se ve el modelo, el volumen del modelo en STL. Es bueno también compararlo aquí en el CAD con el modelo en CAD. Fíjense que tiene 89.969 milímetros cúbicos. Nos vamos a ver los decimales. Y aquí estoy teniendo 89.971 milímetros cúbicos. Una pequeña diferencia. ¿Sí? Este formato de 3MF también lo puedo abrir con SolidWorks y puedo hacer comparaciones más finas de geometría para ver los errores. Acuérdense que el error es bueno que no supere el 3%. Entonces, esta pieza no la voy a usar, la vamos a sacar. Y esta pieza, sin entrar mucho en detalle, les quiero mostrar la diferencia importante a la hora de ubicar la pieza antes de generar el código G. Yo voy a tocar dos o tres cosas que en otros videos les voy a mostrar cómo se hace, pero una vez configurado en ciertos parámetros, yo le digo al software que lamine. Lamine es que empiece a calcular cuáles serán los pasos a realizar y a generar el código G para poder fabricar la pieza en impresión 3D. Entonces el software empieza a generar el código G y ya me aparece aquí abajo un botón que dice exportar código G, y aquí ya me pinta en colores. Yo puedo verlo de otra manera, los distintos tiempos que le va a llevar a hacer la pieza. Aquí hay un tiempo ya estimado de 4 horas y media para la fabricación, y aquí se puede, variando la altura de esta barra, se puede ver las instancias de fabricación de las capas. ¿Qué va a pasar? La impresora va a ir fabricando la pieza capa por capa. La primer capa, cuando empieza a imprimir, va a ser esta. Tenemos 3 colores, 4: verde, naranja, amarillo y un violeta. El color verde son todas líneas de prueba, lo que vendría a ser un purgado del filamento, este verde que se ve aquí afuera. Y este otro verde se llama brim, que es como un refuerzo que lleva la superficie, la primera capa, para que se adhiera bien a la cama y no se despegue. Imagínense que si se despega esta capa, la sucesiva se va a pegar de cualquier manera, o sea, se va a fusionar a esta de cualquier manera, que la capa siguiente va a ser esta, la siguiente es esta, y así va sucesivamente generándose la pieza. ¿Por qué aparece esto así acá? Ahora les explico. Pero sigamos con lo que teníamos, la primera capa. Las líneas naranjas son los perímetros externos, las líneas amarillas son los perímetros internos y las líneas violetas es el relleno. Yo a la impresora le puedo decir que me fabrique esta pieza, pero con un relleno que no sea 100%. Le puedo decir que el relleno, como en este caso, sea del 50%, pero que se empiece a generar luego de una serie de capas sólidas antes, más que antes, una serie de capas sólidas que me permitan cerrar la pieza. O sea, la impresora va a generar capas sólidas cuando vea que la pieza se va a cerrar por alguno de los lados, inferior o superior, ya que en los costados lo va a cerrar con los perímetros. Fíjense que aquí la pieza esta se está cerrando con 1, 2, 3 perímetros. Esos 3 hilos, 3 líneas, tienen un espesor que está relacionado con el diámetro de la boquilla que estoy usando para imprimir, o del nozzle, se llama nozzle. Aquí estoy configurando una boquilla de 0,4 milímetros, o sea que 0,4 por 3 es 1,2 milímetros de espesor.
Fíjense, voy a avanzar un poco la impresión y vean cómo va apareciendo la pared. ¿Por qué aparece esta cuadrícula o este relleno raro? Porque yo le pedí que la pieza se fabrique, perdón, con un 50% de relleno, con una trama que yo le establecí que se llama de triángulos. Entonces me va a generar la pieza con 50% de relleno. Fíjense que va avanzando la fabricación de la pieza. Llega un momento aquí en donde se unen esos dos pilares que se van generando. Fíjense cómo se unen. Si yo miro, ha cambiado de color la impresión. Tiene este color azul, más que azul tiene un celeste. Y si yo voy acá a la representación, me dice que esto es un relleno de puente y va a tardar 4 minutos en hacer eso en toda la impresión. O sea, va a gastar, la mayor parte del tiempo lo va a gastar haciendo relleno interno, son 2 horas 27, es el 53% del tiempo. ¿Sí? Aquí fíjense qué va a hacer la impresora. Va a hacer un puente. Un puente es unir dos puntos o dos volúmenes de impresión. Cuando haga esto, la impresora va a aumentar su velocidad de movimiento. ¿Para qué? Para evitar de que haya un descolgamiento del plástico y que el plástico quede curvado. Muchas veces incluso se enciende un ventilador para enfriar, un ventilador que está orientado con una toberita para tirar aire sobre el plástico que se va destruyendo, de tal manera de que se vaya enfriando ese plástico que está haciendo de puente para que quede de la mejor manera posible. En muchas veces, en muchos casos, ese puente no es posible. Entonces lo que se hace, se pone un material de soporte. No voy a entrar en detalle, pero les voy a mostrar así rápido qué pasaría si yo genero el material de soporte. Y pasaría esto. La impresora tardaría de 4 horas y media a 4, casi 5 horas, y me va a generar un soporte de este tipo, que va a soportar luego lo que va a ser la generación de ese puente. ¿Por qué? Porque muchas veces los puentes tienen una longitud excesiva que hacen que el plástico se descuelgue, quede muy curvado, muy panseado. Imagínense que esas son todas líneas una atrás de otra, que van imprimiéndose. A ver si le puedo mostrar cómo se genera esa capa. Aquí lo podemos ver, fíjense. Vamos a ver si podemos sacar esto. Bueno, aquí. Fíjense, esta capa, cuando la impresora llegue a esta altura y empiece a hacer esta capa, porque va haciendo las capas una arriba de la otra. Aquí se ven todas las capas, cada altura de capa es configurable. Aquí están configuradas en 0,2 milímetros cada capa. Fíjense que aquí vamos por la capa 21 por 0,2. Aquí tenemos 4,2 milímetros. ¿Cómo hace esta capa? Cuando llega a la capa 21, la impresora ¿qué hace? Hace esto. Nos vamos a poner en 0. Todas las piezas, todo el color apagado son las capas que ya se hicieron. La impresora va a empezar a hacer esto. Va a hacer eso. Después va a hacer estos perímetros. ¿Sí? Aquí está trabajando en este otro lado, no lo estamos viendo. Ahí lo quiero dejar para que lo vean. ¿Sí? Por ahí se mezclan las funciones del... Fíjense cómo empieza a hacer el puente. ¿Ven? Por eso es importante saber si va a funcionar un puente sin soporte o no. ¿Sí? Y por último va a ser el relleno.
Eso yo le puedo decir si quiero que antes haga el relleno y después el contorno, pero depende, eh, en la mayoría de los casos conviene hacer primero el contorno y después el relleno. Fíjense el relleno cómo lo va a ir fabricando. Y ahí rellenó esa capa. Y así va a ir formando la pieza en forma sucesiva. A ir fabricando la pieza. ¿Sí? Una vez que... ¿Y qué pasa? A eso iba hoy. Va a generar relleno. La impresora, cuando vea que la pieza se va a cerrar por algún lado, sea superior o inferior, va a generar capas sólidas, la cantidad de capas que yo le diga. Aquí están configuradas 4 capas. Y luego va a seguir con el relleno en el resto de la pieza. Obviamente esta pieza, si queremos que funcione, deberíamos hacerla sólida, ya que algo a tener en cuenta es que el análisis numérico que hemos hecho, este análisis que hemos hecho sobre la pieza 3, es teniendo en cuenta las propiedades mecánicas de un ABS no impreso en 3D, sino podría decirse ABS de una pieza obtenida por inyección. O sea, esto sería las propiedades mecánicas de un plástico cuya probeta fue fabricada por inyección. ¿Sí? No está especificado eso, pero lo podemos tomar así. O sea, si no está especificado eso, menos podríamos decir que son las propiedades mecánicas de una pieza en ABS o de un material en ABS fabricado o utilizado en impresión 3D. No confundir las propiedades mecánicas del filamento de la impresión 3D con las propiedades mecánicas de la pieza fabricada en 3D. ¿Sí? Es por eso que aquí va a ser muy importante tener en cuenta, si esta pieza se fabrica de esta manera, ¿dónde está la mayor resistencia mecánica de la pieza? O sea, el material impreso en 3D ya sabemos, vemos de esta manera, como son capas sucesivas, vemos que esta pieza va a tener distintas resistencias si yo la someto a tracción en una dirección que en otra. Si yo la someto a tracción o a una solicitación de tracción en una dirección normal a cómo se conformaron las capas, se va a quebrar. O sea, se va a abrir más rápido o va a fallar. ¿No? Hablar de quebrar es un concepto medio desacertado. Podríamos decir de que va a existir se va a fallar la pieza. Puede haber un desprendimiento brusco de una capa, pero la resistencia mecánica va a ser menor que si yo la someto a tracción en una dirección, en la dirección en que se hicieron las capas. Entonces, viendo de que esta pieza está sometida a flexión en esta zona, a mí lo que me conviene hacer es ver si puedo fabricarla la pieza para que esa zona tenga la mayor resistencia. ¿Y qué es lo que podríamos hacer? Es rotar la pieza, decir, bueno, ¿qué pasa si yo en vez de fabricarla así, yo la fabrico así? Entonces la ubico a la pieza en el centro de la cama de impresión y la someto a una codificación. Fíjense que va a tardar 4 horas 58 minutos, pero aquí las capas se van a ir haciendo en forma sucesiva y va a darle mayor resistencia a la pieza a la flexión que en la otra dirección. ¿Sí? Muchas veces, y la mayoría de las veces les puedo decir que parece cosa de que uno no cree, ¿no? Pero justamente la dirección más acertada para darle mayor resistencia no es la más cómoda para imprimir. ¿Qué está pasando acá? Hay un hueco aquí que es en donde está aplicada la fuerza, que si no hay soporte puede llegar a haber un defecto o puede quedar no bien la pieza al fabricarse, pero como es pequeño el orificio, fíjense lo que va a pasar cuando llegue a esa zona. Trataría de hacer un puente en la impresora, pero al hacer estos 3
anillos en azul. Ese material, vamos a ver cómo lo haría. Mira, miren. La impresora lo primero que va a ir a hacer es esos 3 anillos en el aire. Son perímetros. No hay soporte. Ese plástico se caería, ¿sí? Entonces lo que debemos hacer ahí es sí o sí generar un soporte. Vamos a generar un soporte sin entrar en mucho detalle de cómo se genera un soporte, luego les explicaré. Pero se generaría un soporte de esta manera que luego se quitaría sin ningún problema si yo configuro bien el soporte, que me permitiría que la pieza se genere en forma correcta. ¿Se generan soporte en otros lados? Sí, también. Si yo no le digo nada a la impresora, me va a generar al software más que nada, me va a generar soporte en los otros orificios, ¿sí? Rápidamente yo le puedo decir, tocando una sola tecla en este caso, o sea, haciendo clic en un soporte en la base solamente, yo puedo anular los soportes en los orificios. Ahora me van a decir, pero ¿y por qué? ¿Van a salir defectuosos? No, porque fíjense que en ese caso no hay problema, ¿sí? Porque se produce un puente que prácticamente luego no hay defecto ahí, queda bien. Y más todavía si yo voy a hacer la pieza, la voy a fabricar al 100%. Vamos a ver cuánto tardaría. Ahí me dice que los triángulos no son un modo de relleno sólido. Le doy OK. Me va a generar el código G de esta misma pieza. Y va a tardar 7 horas 8 minutos en forma aproximada. ¿Sí? Todo sólido. Es muy importante tener en cuenta algunos parámetros como son el tipo de plástico que voy a usar, en este caso es PET, para evitar de que la pieza se despegue mientras va imprimiéndose. Acuérdense que aquí se va depositando una capa, que más o menos la temperatura de fusión del plástico cuando se deposita es 240 grados, 230, y todo el resto de la pieza va a estar a una temperatura menor, o sea, hay un gradiente de temperatura. Ese gradiente, hay plásticos que son muy susceptibles a deformarse frente a ese gradiente, otros no. Lo que se trata es de que la pieza se mantenga adherida a la base, se generan tensiones mientras se va imprimiendo. ¿Por qué? Porque ese gradiente está presente en mayor o en menor grado. Hay muchos plásticos que no son fácilmente imprimibles con algunas impresoras por falta de tecnología en las impresoras, ¿sí? Ya voy a avanzar un poquito en ese tema. En este caso, con impresoras convencionales no habría problemas en PET. Vamos a cortar aquí la presentación para no hacerla tan larga, y en los próximos vamos a ver otros casos un poquito con distintos escenarios.